El metro de la Ciudad de México es cierto que tiene varias cosas raras que se han contado a lo largo de los años. En la misma ciudad también se han contado varias cosas, pero ninguna se acerca tanto a lo que se ha contado en el metro. Y es cierto que la gran mayoría de las veces que contamos cosas o que sabemos cosas del metro, pues realmente llegan a ser algunas cosas paranormales, cosas que realmente no le podemos dar la veracidad que necesitan, porque es algo que no ha pasado entre nosotros, no hemos visto. Claro, en algunas cosas se llegan a repetir entre multitudes, cosas que han pasado, cosas que han visto y pues sucesos paranormales, como se los digo principalmente. Pero en otros casos han pasado que se han viralizado o en su momento que se llegaron a contar en tanto noticias, periódico, todo el boca a boca, y estas cosas llegaron a ser pues ya finalmente leyendas urbanas, cosas que no se sabe a ciencia cierta si pasaron y que al momento que te pones a buscar para pues por ejemplo hacer un video, te salen pues distintas cosas que te hacen creer que, ok, quizás esto solo se quedó en el colectivo. Y por otro lado cabe resaltar que en la Ciudad de México sí existe un metro, y que normalmente en este metro es donde se hablan más de estas cosas, porque además en México, en todo el país, existen otros dos metros, por ejemplo el de la ciudad de Guadalajara y también el de la ciudad de Monterrey, pero no se llegan a hablar tantas cosas como el de la Ciudad de México. Así que el día de hoy les traigo específicamente dos casos que son para no creerse, que realmente pues sí pasaron, pero después de tanto tiempo la gente ha empezado a olvidar. Primero que nada quería empezar con uno de los temas que es un poco más extraño por cómo se llevó a cabo y un poco más extraño por pues la difusión que tuvo y también con el giro pues que tiene bastante cómico, diría yo, después de todo lo que pasó. Y es que son las arañas gigantes de la Ciudad de México, o bueno, principalmente del metro. Esto ya lleva algunos cuantos años que pasó, creo que fue aproximadamente en 2017 o pues en esta década, que pues una persona estaba grabando tranquilamente en el metro de Constitución, cuando de repente se dio cuenta que había una especie de araña gigante. Esto es en la línea, exactamente en la línea 8, la que es como verde bosque, y al momento que él está pasando su cámara, se alcanza a ver una super araña. Empieza a enfocar y obviamente haciendo contraste con el cartel que está atrás de la araña, esto se ve sumamente gigante. Esto llegó a subirlo directamente a Facebook desde que pues llegó a su casa. Al momento de hacer esto, la gente comenzó a compartirlo por todos lados. ¿Cómo es posible que después de tantas cosas, criaturas, espectros que se dicen que hay en el metro, pudiera ser que realmente existieran ahora arañas gigantes? Porque sí, se conoce a la rata gigante del metro, a la niña caníbal, pero no se sabía nada de insectos o bueno, arácnidos gigantes. Es así como aparece la araña gigante en todos los noticieros del país, diciendo que hay que tener cuidado con esto y pues bastantes cosas más. Al momento de analizarlo ya más detenidamente, muchas personas se dieron cuenta de que esto quizás solo podría ser un error de perspectiva. Y finalmente, después de tanto tiempo, tanto alboroto que se llegó a dar, hubo una persona que saltó y que dijo, ok, esto no es real. Un aracnólogo fue el que desmintió esto con la perspectiva y algunos análisis para mostrar qué tipo de araña era. Obviamente ya después se mostró una araña con una especie de fotografía y con demás cosas. Que sí es cierto que han aparecido arañas, o bueno, principalmente insectos, aquí sí ya hablando de insectos, y algunos otros animales bastante raros en el metro. Hay fotos, hay videos, y hay algunas otras cosas extrañas. Si se han llegado a ver, pues algunos animales gigantes hablando, por ejemplo, del tema de las aves, del tema de los roedores, y también del tema de, pues, algunos reptiles, cosas extrañas que han sucedido en el metro. Y es que sí, el metro recorre una gran parte de la Ciudad de México, en subterráneos, en la parte de arriba, pero a final de cuentas recorre lugares que pues podrían almacenar este tipo de pues criaturas que a final de cuentas un día de estos van a terminar saliendo. Que el caso de las arañas se queda en solo eso, algo que pasó por un momento, pero que no fue realmente pues lo que se decía, ¿no? Una araña gigante. Sí hay arañas más grandes que eso, pero realmente no es para que tengas tanto miedo de este pedo. Por otro lado, la siguiente historia que les voy a contar, pues sí, ya lleva bastante tiempo que pasó, pero a final de cuentas es algo bastante impactante, porque en su momento sí se llegaba a hablar de estos casos, sí se llegaba a decir que ciertas personas habían sido víctimas de esto, pero nunca se había mostrado de esta manera. En el año, o más bien en la década de los 80s, sucedió algo en el metro. Esto llega a ser un poquito más confuso dependiendo de dónde lo estés buscando, pero entre todas las fuentes que yo encontré que esto sucedió en la línea 2 del metro.
En la línea 2 del metro empezaba a decirse que había muchas personas. Obviamente los crímenes antes eran un poquito más fáciles de hacer, pues no había tanta seguridad, no había tantas cámaras de vigilancia y obviamente a distintas horas pues sí habría gente, pero habría otros lugares en donde no encontrarías nada de gente y que era pues sumamente peligroso que te fueras por ahí, por las bandas, por pues toda la gente que estaba, ¿no? Que te podrían hacer daño. Y esto pasa principalmente en la Colonia Centro, una colonia que básicamente se encarga de distribuir bastantes cosas, bastantes productos y que realmente es muy transcurrida a lo largo del día. No importa pues si quieres buscar algo de comida, si quieres buscar algún producto en especial, en el centro probablemente lo encuentres y a un gran precio. En este caso también puedes encontrar cosas piratas y bootlegs y todo este tipo de cuestiones que pues mucha gente va principalmente por eso. Pero llegan a ser zonas en las que hay mucha gente cazando, porque sí, en estas zonas también había mucha gente que para comprar diferentes productos para luego revenderlos en otra parte del país, o por ejemplo en el Estado de México que está muy pegado, la gente iba, compraba, se surtía y después la vendía allá. Y llevaban grandes cantidades de dinero y recordemos que en esta época, en los 80s, no era como que dijeras, bueno, me llevo mi tarjeta de crédito, me llevo mi tarjeta de débito y aquí tengo todo mi dinero protegido. No, realmente era imposible o casi imposible que te aceptaran una tarjeta en este entonces, si es que existían algunas personas que lo aceptaran o que tuvieran en ese entonces, ¿no? Con todo esto, pues la gente se iba llevando su dinero en la bolsa. Y a tener grandes cantidades de dinero y a empezar a mostrar algunas cosas, pues los asaltos y estas cosas eran muy frecuentes. Y en ese entonces, que claro que yo no vivía en esta época, pero se contaban muchas cosas, los asaltos eran muy comunes. Y muchas veces, cuando llevabas un reloj, llevabas algo por el estilo, en vez de pedírtelo amablemente como, bueno, nunca lo han hecho los rateros o ese tipo de pinche gente mierda, pues lo que hacían era cortarte directamente la mano. A lo largo de esto decían que siempre ocultaras tus cosas, el dinero lo guardaras muy bien y pues en algunos lugares pues no discretos lo hacía la gente, ¿no? Esto llevó a que se dijera que muchas veces en vez de quitarte el reloj o quitarte algunas cosas lo que hacían era simplemente un robo con violencia. Y esto se dio a conocer de la manera más horrible posible, pues algunas cuantas personas por ahí habían dicho que perdían la mano o se encontraban en emergencias sin una parte, una extremidad, lo que ustedes quieran, principalmente era la mano, porque les quitaban el reloj o este tipo de cuestiones o alguna joyería, por ejemplo, de los dedos. Se llegaban a encontrar algunos casos de personas que llegaban sin dedos o, bueno, diferentes mutilaciones. Esto pasaba porque supuestamente habían sufrido un asalto en el cual pues les quitaron todo, no le preguntaron, no los dejaron ni quitar nada y para escaparse rápido antes de que cualquier persona pudiera intervenir, lo que hacían era simplemente cortar. Esto finalmente estaría escalando bastante a una leyenda urbana en la que decían que había una persona que, pues bueno, se encargaba de esto cerca de algunas estaciones del metro, por ejemplo, la estación Pino Suárez. Al momento de esto, se empezaba a compartir ya después una historia que nuevamente salió tanto en los noticieros, salió tanto en periódicos y como obviamente en todo esto se empezó a difundir una historia bastante grande de que se decía de que una persona con un maletín ensangrentado exactamente en la línea 2 había sido capturado. Obviamente algunas personas reportaron a esta persona, de su maletín parecía escurrir un líquido rojo. Cuando empezaron a revisar esto, vieron que apestaba. Obviamente, policías o seguridad del metro decidieron detenerlo. En el momento de detenerlo, se dieron cuenta de algo increíble. Tenía, tanto en una especie como de abrigo que tenía grande, unas manos cercenadas que parecía llevar días y algunas otras frescas, en donde se encontraba con joyería y principalmente eran manos de mujeres. Al momento de revisar el maletín, encontraron dentro de este mismo distintas manos, obviamente, como les digo, unas más frescas que otras, en donde la misma joyería estaba por ahí. Lo que se decía entre el boca en boca es que esta persona tenía esta especie de fetiche, pero que al mismo tiempo le gustaba robar. Obviamente fue detenido y después de esto se hizo un auge, tanto en los noticieros como les menciono, y en los periódicos. Solo se hablaba de esto y la gente empezaba a decir que tuvieras cuidado, porque había algunas personas que empezaban a replicar todo esto a manera de lo mismo: cortar manos, llevárselas y bueno, quitarte tus cosas. Es por eso que empezó a existir un dicho de que guardes tus cosas bien o alguien te va a cortar la mano. O bueno, no sé si era así, ya me lo inventé. Pero estos son dos casos que les digo que son bastante extraños de la Ciudad de México que realmente se han visto. En el caso de las arañas, ok, no se los digo porque haya arañas gigantes, pero sí porque hay insectos bastante raros en la parte del metro. Y de lo de las manos, pues bueno,
esto es más que una leyenda urbana, esto se ha pasado y hay gente que, bueno, conoce a personas cercanas a las que les pasó esto. Tipos de incidentes en donde, bueno, adiós mano. Si este video les gustó, por favor les digo que les den like a estas madres, suscríbanse, comenten y pues bueno, así, ¿no? Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo, que ya les debo bastantes, pero bueno, ha sido unas semanas bastante difíciles para grabar. Así que nos vemos en la siguiente semana con quizás 2 videos nuevos. Cuídense mucho, compártanlo, los quiero. Bye.